En uno de los episodios más oscuros de la vida de David, el rey de Israel, aquel que fue conocido por ser el hombre conforme al corazón de Jehová, escribió un salmo cuando se vio implicado en una serie de acontecimientos que demostraban su culpa en errores y pecados totalmente alarmantes. Leamos Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si bien es cierto, este fue uno de los momentos más oscuros de la vida de David. Podemos regresar al libro 2 de Samuel, en el capítulo 11, donde podemos ver cómo comenzó esta historia. En el capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Podemos desencadenar todo lo que sucedió en esa historia, pero a final de cuentas, lo que sucedió en este episodio de la vida de David es de que él vio a una mujer, esa mujer la codició en su corazón, la robó de otro hombre, tuvo un hijo con ella, pero antes de tener este hijo, cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, él trató de esconder su pecado, y al ver que no pudo hacerlo, él de alguna manera u otra, de manera indirecta, mandó a matar a este hombre, conocido como Urías. Y esto se quedó en el corazón de David casi por toda su vida, y de ahí escribió este salmo. Se dio cuenta lo que había hecho, cómo había llegado a su corazón esta serie de pecados, y realmente se asustó de lo que pudo haber hecho con tal de esconder su pecado. Y no es que nos estemos desviando del tema que estamos estudiando, el libro de Proverbios, pero es interesante ver cómo el padre de Salomón, David, veía algo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Y es importante que hagamos un estudio completo de lo que la Biblia nos ofrece en cuanto a esto que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5 de Proverbios, y va a ser una secuencia entre capítulos 5, 6 y 7, donde se va a introducir un personaje muy característico del libro de Proverbios, la mujer extraña, la mujer ajena. Y vamos a leerlo y vamos a entender, pero primero quise ir a lo que vivió David, simplemente el padre de Salomón, e incluso un hermano de Salomón que murió tiempo después de haber nacido, fue el que fue concebido cuando fue este pecado en la vida de David y Betsabé. Entonces no era algo ajeno a Salomón. Y podemos ver que de alguna manera u otra esta familia había sido marcada por el pecado. Y a veces no nos gusta ver eso en la Escritura. Hay realmente escándalos fuertes en las familias de la Escritura, y nos damos cuenta que el hombre no es el héroe de la Biblia, sino Dios que perdona y restaura al hombre. Te invito a que vayas conmigo. Ve por tu Biblia y vamos a abrirla en Proverbios capítulo 5, y vamos a ver cómo Salomón, a lo mejor con esta carga un poquito moral en su vida,
quiere dejar en claro lo que está pasando. Y quiero que te des cuenta, muchos de nosotros incluso nos sentimos un poco culpables al querer instruir a nuestros hijos en cosas que nosotros mismos hemos caído y no tenemos una muy buena reputación. Entonces, por eso quería crear esta tensión, porque es una familia que ha sufrido con estas circunstancias. Y mira lo que dice Salomón en el capítulo 5 de Proverbios. Léelo conmigo. Dice Salomón, y también dice el Espíritu Santo a nosotros: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y esto es algo importante, estos primeros versículos, porque si te das cuenta dices, oye, se está volviendo a repetir. No, es que sigue hablando de la sabiduría y a cada elemento, a cada episodio le está dando la misma introducción para decirnos, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de un subtema de la sabiduría. Y te das cuenta cómo empieza a desarrollar la misma rítmica, el mismo episodio, y te dice inclina, porque esto que te voy a decir es sabio. Y vamos a leer el versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y vemos esta introducción que le está dando a este tema muy importante, y tenemos que entender que Salomón está hablando de cómo nos está guiando para que recibamos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, pero en este momento, en el capítulo 5, va a empezar a desarrollar el argumento en contra de la mujer extraña, que de alguna manera u otra tiene que ver con nuestra necedad y con nuestra necesidad como hombres de seguir a lo necio, de seguir a la maldad, lo que decía Juan en el capítulo 1, cuando Cristo vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y eso es muy importante que lo veamos en esta ocasión, porque empezamos a ver un tema muy importante, y quiero que podamos entender, porque una tentación que podemos tener es decir, bueno, este capítulo simplemente está escrito para los hombres que tienen esa tentación. Yo estoy bien. Pero realmente lo que quiero que tú empieces a ver es cómo Salomón está armando el argumento para darte a entender que sí, la mujer extraña está hablando específicamente del pecado de adulterio, pero también está hablando del adulterio en tu corazón, cuando tú no estás confiando en lo que Dios te está ofreciendo, y todas las cosas que están más allá de lo que Dios te está ofreciendo te suenan como dulce, te suenan como algo bondadoso. Cuando tú miras a las personas que no están siguiendo a Dios y hay algo dentro de ti que dice, ¿por qué les va mal? Me gustaría tener lo que ellos tienen. Y estamos hablando de algo que hemos desarrollado anteriormente como la codicia. Ahora, quiero dejar en claro que por supuesto que Salomón está hablando del pecado de adulterio. Pero cuando tú lo ves en el tema general del libro de Proverbios, el pecado de adulterio también se está desarrollando en nuestro corazón cuando adulteramos en contra de Dios, y cuando nosotros estamos de alguna manera u otra prostituyendo nuestra fe, yendo en pos de otras cosas que no son Dios, cuando no tomamos a Dios como la única fuente de satisfacción en nuestra vida. Y una cosa que he visto y me ha realmente retado en mi corazón es ver cómo presenta el Espíritu Santo y Salomón a esta mujer ajena. Dice que sus labios son dulces, destilan miel, y sus palabras es más blando que el aceite.
Y una de las cosas que nos damos cuenta cuando estamos leyendo la Escritura es que muchas veces la palabra de Dios, cuando nos confronta, no es una palabra dulce. Claro que vemos la inmensa misericordia de Dios, pero al principio, cuando tú ves lo que Dios te ofrece, no te llama la atención. Vemos que hay vergüenza y es como que está de alguna manera u otra el enemigo de nuestra alma camuflajeando la misericordia de Dios y le está poniendo retoques que nos engañan. Recordamos que Él es el padre de mentira. Entonces, cuando vemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento, dentro de nuestro corazón decimos no, porque eso no está bien, eso no me va a llevar a un buen momento en mi vida. Eso no me va a llevar nada más a vergüenza. Si mi mujer se entera, si mi marido se entera, si mi mamá se entera, si mi profesor se entera, si mi pastor se entera, eso va a ser un caos. Y lo que el Señor está diciendo, lo vimos hace mucho tiempo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, donde dice: volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu a ti. Y cuando tú ves lo que estamos leyendo, que estamos diciendo que esta mujer es la necedad, que esta mujer es la mujer extraña, que en pocas palabras esto viene a ser como la serpiente que engañó a Adán y a Eva, te está diciendo: oye, estás bien. Y eso se lo escuché a un pastor amigo cuando me estuvo discipulando, y déjame decirte una cosa: tu carne nunca va a atentar contra tu carne. Tu carne nunca te va a decir: oye, ya estuvo bueno de chisme, ya estuvo bueno de rencor, ya, por favor, dobla tus rodillas, ora algo, ayuna. No, la carne nunca va a atentar contra la carne. Te va a poner toda clase de argumentos delante de ti para endulzar algo que es amargo. Y vamos a leerlo, y no quiero repetir tanto, pero quiero que con estos argumentos que estamos construyendo juntos, te des cuenta cómo Dios está abriendo tus ojos a la realidad del engaño de esta mujer extraña. Y es cierto, está hablando del adulterio, pero cuando nosotros estamos en una posición un poco arrogante delante de Dios y tú dijiste: bueno, es que yo no soy adúltero, entonces voy a brincarme estos capítulos, porque yo no batallo con eso. Pero ¿qué tanto batallas con las mentiras que el enemigo de tu alma, que tu carne te están repitiendo vez tras vez cuando estás preocupado, cuando tienes deudas, cuando tienes rencor, cuando no puedes perdonar, cuando tienes que dar en tu vida evidencia de que Dios está viviendo en ti? Recuérdate lo que vimos la vez pasada: la senda del justo es como la luz de la aurora. Y también te dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hoy te está presentando esta mujer que endulza las palabras y que son blandas como el aceite. Y a veces pareciera a la vista de los hombres que la palabra de Dios es aguda, raspa, no me está sanando. Y ese es como el engaño de esta mujer. Y te dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Es una especie muy amarga que realmente contamina todo lo que está a su alrededor, y por eso lo llama que es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, que de todas maneras cuando entra y cuando sale está dañando todos los tejidos. Y luego dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. Y esa es una palabra muy importante, porque recuerda, lo que está haciendo el Espíritu Santo es que te está dando como un diagnóstico. Y está tomando como una radiografía de tu vida, está tomando como una muestra de sangre, como lo que hace el doctor cuando dice: bueno, es que tienes alto colesterol, tienes altos triglicéridos. Entonces lo que quiere decir es que estás tomando muchos azúcares, estás comiendo muchas grasas. Y tú no culpas al doctor. Realmente lo que está diciendo es que te está informando. Y aquí la palabra te está informando cómo es esa mujer que te está engañando. Y claro, lo vuelvo a repetir, sí está hablando de la mujer ajena a hombres y mujeres que están yendo en pos del adulterio. Pero también quiero ponerlo de la mano en tu corazón cuando tú estás creyendo las mentiras de tu carne y las mentiras del enemigo. Y los caminos de estas personas son inestables. Es una palabra muy fuerte. Porque el hombre que es de doble ánimo, el hombre que no es íntegro en su caminar, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí lo estamos viendo. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino
considerares el camino de la vida. Cuando tú no lo ves, y la palabra considerar es muy fuerte porque está hablando de que tú estás viendo con atención lo que Dios te está diciendo. Y tú tienes que ver en qué lugar de tu vida has sido inconstante. Y nosotros como seres humanos siempre estamos luchando contra nuestra carne, y por eso fue importante decirte que la carne nunca va a atentar contra la carne, y hasta que estemos glorificados delante del trono celestial, tu carne nunca va a ser glorificada. Tú tienes que, ahorita en la tierra, hasta que Cristo regrese o tú vayas con Él, tienes que luchar contra tus miembros, como Pablo lo hacía. Entonces ahorita tú tienes que ser muy, muy sincero contigo mismo y darte cuenta cómo esta mujer, y no está hablando de algo sexista, no está hablando de algo machista, simplemente le está dando a Roboam, el hijo de Salomón, a esta cultura del Medio Oriente, un ejemplo vívido de una mujer que llevaba a cabo una profesión que desvirtuaba el matrimonio, que desvirtuaba un pacto. Y entonces, para que lo entendiera, pone el ejemplo que también funciona para nosotros, porque más adelante vamos a ver que está hablando básicamente de una mujer que es ramera. Es una mujer que atenta contra este pacto. Y entonces te está diciendo, aunque parece que es dulce, su camino es muerte. Y tú tienes que realmente hacer un estudio hoy de tu vida. ¿Qué te parece a ti dulce que realmente te está llevando a la muerte? Puede ser incluso hasta tu trabajo, que te aleja de tu familia. Incluso, amado. Y no quiero ser blasfemo, no quiero ser alguien alarmista, pero ¿qué tal un ministerio que se ha convertido en un ídolo en tu vida? Ahora pues, versículo 7, hijos, oídme. Te está llamando, para tu oreja, óyeme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No seas valentón. Y eso es una cosa bien importante, amados, porque dentro del círculo evangélico latinoamericano hemos visto gente que arrogantemente se planta delante de la oscuridad y delante de las tinieblas y delante de su pecado, creyendo de una manera desordenada la autoridad que tienen como hijos e hijas de Dios. Y una cosa importante es que claro que tienes tu autoridad, pero esa autoridad está basada en Cristo Jesús, no en ti. Por eso te dice la Escritura que tienes que hacer morir las obras de la carne, no por tu esfuerzo, sino por el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Lo podemos leer en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es un tema que podemos entender el día de hoy, que cuando tú estás luchando en contra de esto, lo único que te habilita para caminar en la victoria que Dios quiere es que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti y ahora puedes obedecer. Tú puedes emprender ese camino, no es que te pongas delante de estos enemigos y con cierta arrogancia empiezas a decir cosas y a lo mejor de una manera u otra puedes hacer un paralelo con cosas místicas o mágicas y eso no trae nada bueno. No te está diciendo que venzas a la carne por medio de las artimañas de la carne. Lo que tienes que hacer es, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Y esa es la batalla que estamos viendo el día de hoy. Por eso te dice, apártate, aleja de ella tu camino, y no te acercas a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y esto es muy importante porque todo el esfuerzo de un hombre se van por la alcantarilla con una cosa de necedad que vemos en el adulterio. Y vamos a empezar a hablar de esto porque es muy importante, porque es algo que nuestra cultura, que nuestro corazón está muy metido en nosotros como hombres y también como mujeres. Y la primera advertencia que hace el Espíritu Santo es: aléjate, ni siquiera te acerques a eso, porque todo tu esfuerzo de tus años no van a dar ningún fruto, lo vas a desperdiciar. No sea
que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían. Y ve cómo está ligando el pecado de adulterio, está ligando el pecado de apostasía, de la prostitución de nuestro corazón también, a no escuchar instrucción. Y a veces podemos reducirlo a cosas tan sencillas como es que no debes de tener malas compañías y, como lo he dicho vez tras vez, simplemente hacer recomendaciones morales, pero lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo, que todo comenzó con no oír instrucción. Y yo solamente quiero hacer una pregunta que sí tiene intención de poner algo en tu corazón que despierte. ¿Tú sigues instrucción? ¿O qué tan independiente eres en tu caminar con Dios? Porque hemos malentendido, y yo lo he escuchado infinidad de veces, que dices, yo no tengo una religión, tengo una relación, y tú dices incluso, mi relación con Dios es personal. Y con eso te quieres barrer a todas las personas que de alguna manera u otra quieren hacer iglesia contigo, a lo mejor quieren poner delante de ti algunas cosas que se están dando cuenta, porque una de las funciones de tener comunidad en la iglesia y no dejar de congregarte es que van a haber personas alrededor de ti que pueden comprobar y pueden dar fe de que estás caminando en pos del Señor. Pero dices, yo tengo una fe y tengo mi relación con Dios, y esa relación con Dios es personal, pero hemos malentendido personal con personalizable. Así como pides un café cuando vas a una cafetería así muy elegante y lo puedes pedir con leche de coco, con leche de almendras o leche entera o baja espuma, mucha espuma, doble taza, manga, lo que tú quieras, con caramelo, con menta, y pensamos que así es el cristianismo. Pero esto no es personalizable. Esta es una puerta estrecha. No hay mucha variedad. Solamente hay un plato y es Cristo. Y entonces te das cuenta, por eso te está diciendo que tengas cuidado, que recibas instrucción y un resultado a futuro. Dios te está prestando ojos del futuro. Cuando tú eres un necio y no recibes instrucción, ya sea que caigas en el pecado de adulterio o al final tu fe te des cuenta que no era una fe salvadora. Y hay elementos en la Escritura que nos dejan ver que hay personas que se creen cristianos, que son nominales, que solamente están viviendo una vida moral y han entendido que nada más el cristianismo se trata de vivir una vida moralmente aceptable, pero nunca sometieron su fe, su corazón al dominio de Cristo. Y hoy por hoy se pueden dar cuenta que nunca escucharon instrucción. ¿Te das cuenta cómo todo comienza con una posición del corazón? Por eso siempre la instrucción que hemos oído, ¿cuántas veces hemos oído el escucha, hijo, inclina tu oído? Y es el primer paso. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Versículo 14 del capítulo 5. Casi en todo mal he estado. Empecé no escuchando y ahora dice casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y entonces te das cuenta que cuando tú empiezas a alejarte de Dios, pensamos que es algo dulce, que es algo inocente, que es algo normal y que dices, bueno, pues vamos a ver qué le podemos hacer, vamos a ver qué podemos arreglar, bueno, ya no voy a dejar de pecar en esto un ratito, pero lo que te das cuenta es lo que dice en este versículo, que he estado en todo mal. Y eso es algo que hemos podido comprobar, que el pecado llama a más pecado. Comienzas con rebeldía y acabas en muerte. Y por eso Dios no carameliza las malas noticias. Él te dice la verdad como es. Pareciera delante de los ojos de los hombres que las palabras de Dios no son dulces, pero luego David lo dijo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los juicios del Señor son rectos, y dice ahí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, que la que destila del panal. Y te das cuenta que las mentiras de tu carne y del enemigo de tu alma realmente son amargas como el ajenjo.